Un mal gobierno, lo sabemos, destruye a una nación en solo 4 o 6 años. Gobiernos fallidos, que teniendo leyes escritas, no las hacen respetar y hunden a sus pueblos en la anarquía, la impunidad, el desgobierno. El Imperio Romano gobernó por más de 500 años, gracias primero a que tenía leyes y valores, haciéndolas valer. La segunda razón es quizá la más importante, razón de Estado. Nadie estaba sobre el imperio. Mataban incluso a los caudillos como Julio César. Tercero, las leyes eran escritas y públicas. Todos podían conocerlas por sí mismos o por medio de abogados si tenían que enfrentar un juicio. Por eso los que sufrían las leyes en los juicios no las olvidaban o tenían que servir de escarmiento. Había juicios en todas las ramas del derecho y los juicios eran públicos, a menos de flagrante delito, lo mismo que hoy, exactamente lo mismo. Debemos analizar esto o nunca vamos a entender el juicio de Jesús. Cuarto punto, los pueblos conquistados respetaban las leyes romanas a fuerza y las hacían suyas, porque Roma respetaba las instituciones, tradiciones y religiones de los pueblos. Un cambio drástico provoca movimientos sociales. El Sanedrín, judío, en la nación judía, el Sanedrín es una de esas instituciones respetadas por Roma. El movimiento mesiánico, un nacionalismo enfermo, surgió poco antes de la muerte de Herodes, y la represión a este acto de rebelión convirtió a los perpetradores, dos rabinos, seguidos por cientos de jóvenes que los convirtieron en héroes inolvidables por su muerte espantosa. En el año 4 antes de Cristo fue esto. Estando Herodes enfermo y corriendo la noticia de su inminente muerte, dos jóvenes rabinos, estimados y reconocidos por su erudición, conocían por sabios, expertos en sus leyes. Uno era Judas, el hijo de Séforis, el otro era Matías, el hijo de Margalus. Cientos de jóvenes los siguieron. Consideraron ellos que era el mejor momento, Herodes agonizando, para defender la causa de su Dios y derribar lo que había sido erigido en contra de las leyes de su país. Sus leyes van contra las imágenes, rostros y similitudes de animales. Ese es el gran error de los mesiánicos de ayer, de hoy, de siempre. Creen que a su Dios, que en realidad lo consideran un pobre diablo, tienen que defenderlo. Ese es el gran error de las religiones. Pues bien, volviendo a esa época, había un águila dorada sobre la... ya estaba ahí, un águila dorada sobre la gran puerta del templo. No había sido atacada antes porque fue Roma quien construyó ese templo. Todo era de ellos. En tiempos de Herodes, y ahora que él estaba muriendo, consideraron que era el momento que muriera Herodes y su legado, los dos juntos, pues su heredero, según el testamento, estaba preso por conspiración para derrocarlo, Antípatro, pero había sido juzgado por Roma. El Senado romano lo juzgó y lo sentenció. Herodes no quería o no había hecho cumplir la sentencia. La prédica de estos rabinos era: es glorioso morir por las leyes de su país, pues el alma es inmortal, y un eterno disfrute de la felicidad esperaba a que murieran por esa causa. Lo mismo que hacen hoy los musulmanes. Lo mismo. Siempre ha sido estas ideas el germen para la violencia, para el terrorismo. Estos jóvenes descendieron por el techo del templo a mediodía y había personas en el interior del templo. Cortaron el águila real con hachas. Los soldados del templo, obvio, capturaron a 40 jóvenes y los llevaron ante el rey, porque el templo y el cuartel, lo he dicho muchas veces, eran uno solo prácticamente. Torre Antonia y
el templo. Herodes ordenó que esos 40 y sus rabinos, Judas y Matías, fueran quemados vivos. La última sentencia que dictó Herodes. Los que fueron capturados después fueron ejecutados por los soldados. Ya habían cometido un delito. Cualquier soldado que atrapara a uno de estos hombres tenía la autoridad, la facultad de ejecutarlo, de matarlo. Las leyes se aplicaban desde entonces. Nuestro derecho penal ya estaba escrito. Y no perdamos de vista que estamos hablando del año 4 antes de Cristo. Al ser quemados vivos, gritaban de alegría. No como los seguidores de Jesús, que salieron corriendo para salvar la vida y todavía maldiciéndolo como su Pedro. El militar y senador romano que los enfrentó fue Publio Quintilio Varo, legado propretor en Siria. El día 50 de la Pascua del año 4 antes de Cristo. El día 50 de la Pascua, el día que ellos llaman de Pentecostés, se reunieron en el templo judíos, galileos e idumeos de Jericó y de Perea, no para celebrar la Pascua, sino para vengar a los rabinos quemados vivos. Sus fiestas como la Pascua son para un Dios de la guerra. ¿Qué mejor ofrenda que la sangre humana? Los soldados quemaron claustros y portales y robaron 400 talentos. Murieron miles entre soldados romanos y revolucionarios en el templo. Cientos murieron quemados ahí mismo en el templo. Por todos aquellos que creen que la muerte de un solo hombre iba a causar revuelo en esa área espantosa. Otra revuelta que enfrentó Roma en esos días se dio en Perea. Se declaró Mesías un esclavo real de nombre Simón, confiando en su hermosura y gran talla, escribe Josefo. Recordemos nosotros por qué eligió el profeta Samuel a Saúl y a David para reyes de Israel. Por bonitos. Ese profeta tenía ciertas mañitas y los eligió por bonitos. Ya lo traté antes. No porque fueran capaces. Simón, este esclavo, se colocó una diadema real, reunió a muchos ladrones e incendió el palacio real de Jericó. Fue vencido y asesinado por Grato, capitán del rey. Otro Mesías, Astrongio, él y sus 4 hermanos asesinaron a romanos y judíos, entre ellos a un centurión. Ario se llamaba este hombre, centurión, y asesinaron a 40 más soldados. Publio Quintilio Varo logró pacificar momentáneamente la región, incluso a Idumea y a su rey Aretas. No olvidemos este nombre, Aretas, tiene mucho que ver con el cristianismo. A los que no atacaron, pues aún no habían guerreado. Cayo incendió Séforis y esclavizó a sus habitantes. Todo estaba lleno de sangre y fuego, y los árabes saqueando las ciudades. Emaús también fue incendiada. Esto está en la historia. Publio Quintilio Varo en Jerusalén encarceló a los menos implicados y crucificó a 2000. Crucificó a 2000. Publio Quintilio Varo. Estamos hablando aquí del año 6 o 7, ya después de Cristo, nuestra era. Quizá recién nacido Jesús, depende de qué evangelio leamos, el de Mateo o el de Lucas. Apaciguada Jerusalén, volvió a Antioquía. No caben aquí los relatos fantasiosos de angelitos y virgencitas. No cabe de tanta fantasía. O Blancanieves y sus 7 enanos mentales. Solo unos días después, volviendo al 4 antes de Cristo, muere Herodes y sube al trono Herodes Arquelao. Fue proclamado rey por el ejército romano, pero tenía que acudir a Augusto para su ratificación. Todos son leyes. Arquelao, heredero al trono conforme al Nuevo Testamento de Herodes, quienes designaban a los reyes, quien los elegía, era el padre
él elegía a su heredero. Los judíos no pintaban para nada, por favor, dejemos la fantasía. Arquelao, heredero al trono conforme al Nuevo Testamento de Herodes, pero antes de que pueda ir a Roma, Herodes Arquelao, antes de que pueda ir a Roma para que Augusto ratifique su reino, enfrentó una revuelta de judíos en la plaza principal o plaza del templo. Arquelao sofocó la sedición, estamos en el año 4 antes de Cristo. Sofocó una sedición asesinando a 3,000 judíos ahí mismo en la plaza. ¿Cuántos miles llevamos? Después fue ante Augusto, que lo designó etnarca y gobernó Idumea, Judea y Samaria. En el año 6 después de Cristo, una delegación de 50 hombres procedentes de Judea y 8,000 judíos que radicaban en Roma radicaban miles y miles de judíos, en todo el imperio había judíos. Pues bien, esos 8,000 judíos que radicaban en Roma y 50 más que iban de Judea, acusaron a Herodes Arquelao ante César del asesinato de los 3,000 judíos en su toma de posesión, y su alegato, discusión legal, es que los había asesinado como si hubiera sido una ofrenda para su Dios. Sangre humana. Esto ocurrió en el año 9 de gobierno de Herodes Arquelao, en que Arquelao fue destituido y designado Coponio como primer pretor de esa provincia imperial en Judea. Provincia imperial, es importante eso. Y fue a tomar posesión en compañía de Publio Sulpicio Quirino, que fue el que llevó a cabo el censo de personas y de propiedades. El censo no es como relata la Biblia, que tú ibas a dar tu nombre. Iba un censor autorizado, lo mismo que hoy, a tu lugar de residencia, donde estás viviendo, porque tenía que dar fe de ti, todas tus propiedades, posesiones, incluyendo tus hijos. Eran leyes, siempre han sido leyes para los países de verdad. Porque este censo era necesario para anexar esa área a la provincia de Siria, ni siquiera a Roma directo, sino a la provincia de Siria. Era una provincia imperial, no senatorial, por lo que Coponio tenía potestad sobre la vida y la muerte, hablando de habitantes y territorio de Judea. En Séforis, Galilea, un sofista, hay filosofía en todo esto, incluido las doctrinas de Jesús. Un sofista, Judas el Galileo, Judas hijo de Ezequías, repito, 6 después de Cristo, un Galileo, ya que llamado Judas, se dirige a Jerusalén, formando una nueva secta, los celotas, creada junto al fariseo Sadoc. Imitan a los fariseos, pero defienden su nacionalismo violentamente. Jesús tenía celotas en su grupo, hombres armados, violentos. Para ellos, solo Dios es su gobernante y Señor. Tomaban a los niños para adoctrinarlos. Ellos empezaron a adoctrinar niños. Judas el Galileo lo encontramos en Hechos 5:37. Menciona y dice ahí en la Biblia: a los celotas no les importa quién muera, ni el sufrimiento y muerte de familiares y amigos, con tal de no admitir a ningún hombre como amo, solo a Dios. Judas opuso resistencia armada contra Roma por el censo de Quirino en Judea. Y Quirino era legado romano en Siria. El pretor de Judea era Coponio. Quirino era censor. Esa era su especialidad, su cargo. A Judas el Galileo, Gamaliel le llama, supuestamente, Mesías fracasado, como si el suyo hubiera triunfado. Estas doctrinas nacionalistas llevaron a la destrucción de templos, ciudades y a esclavitud y destierro de millones de judíos, y a la muerte de 2,5 millones en esa sola región. Judas, se presume, fue crucificado, y sus hijos, Lago y Simón, mesiánicos también, fueron ejecutados en el año 46 por el procurador Alejandro. Hablemos de Poncio Pilato. Llega a Judea como procurador imperial, repetimos, el año 26,
Coloca unas imágenes del César en el cuartel de la Torre Antonia, que está junto al templo. Los judíos se tienden en el suelo por 5 noches y 5 días. Perdón, esto lo vimos en el video anterior. Sin temor a la muerte para que quitara esas insignias, temerosos de que el pueblo se levantara nuevamente en armas como en el año 4 a.C. y 6 después de Cristo, por insignias, por imágenes. Pues bien, asombrado por el fanatismo, Poncio Pilatos ordenó que se quitaran las insignias de Jerusalén, las llevó a Cesarea. Ordenó a los sacerdotes que le entregaran dinero para construir acueductos al pueblo, que se surtieran de agua, se abastecieran de agua, desde una distancia de 400 estadios. Pilatos pretendía ser un buen gobernante y constructor en beneficio del pueblo, como lo fue Herodes, que le construyó todas esas ciudades, y no por bondad, sino por política. Estar en esa provincia y usarla como escalón para un cargo más importante. El pueblo manipulado enfrentó a Pilatos y éste ordenó una masacre con palos y pisoteados por la caballería los judíos en la plaza principal. Con los samaritanos, Poncio Pilatos también tuvo problemas. Los sometió en el año 36 con brutalidad extrema, crucificando a los líderes. Hay historia, pero basta para ubicarnos en esos tiempos. Y después vamos a ver por qué no cabían unos pacifistas en grupo ahí rezando y torturados y matados, por favor. Poncio Pilatos fue acusado ante Roma y posteriormente depuesto y exiliado. Filón de Alejandría escribe acerca de él, que era corrupto o brutal, condenaba sin proceso y era cruel sin límites. De esta batalla de Pilatos contra los samaritanos, Josefo escribe en las Antigüedades Judías, libro 18, que les pedí que leyeran, pero sabiendo que no lo iban a leer, les hice este resumen. Dice, un líder los citó en el monte Gerizim para mostrarles los vasos sagrados que Moisés enterró. El pueblo le creyó y tomó las armas, reuniéndose en un pueblo llamado Tiratana. Pilato se anticipó con soldados de caballería e infantería. Mataron a algunos, otros huyeron y Pilatos ordenó matar a los principales crucificados. Contra los samaritanos, pero si iban hombres armados, Poncio Pilatos los atrapó en flagrancia. Juan el Bautista, primo de Jesús, que nace unos meses antes que él y predica unos años antes que él, tuvo un nacimiento milagroso según la Biblia. Su padre, un sacerdote saduceo de la familia de Abián, descendía de Aarón, según la Biblia. Su madre era Isabel. Zacarías, su padre, ofrecía incienso en el templo cuando se le apareció Gabriel, este Gabrielito. Y le dijo, Zacarías, no tengas miedo. Exactamente la misma frase que le dice a María después. Dios ha oído tu oración y tu esposa anciana te va a dar un hijo al que le pondrás por nombre Juan. Ojo con lo que le dice, las instrucciones que le da. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. No va a ser comilón ni borracho. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este relato lo encontramos en Lucas 1, versículos del 5 al 19, todo esto. En el versículo 17 dice el angelito, dice, irá Juan delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿A quién representaba? Al Dios del Antiguo Testamento, para reconciliar a los padres con los hijos, no para enfrentarlos 2 contra 3, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. ¿Qué dice el viejito? ¿Cómo puede ser esto si soy muy anciano y mi esposa también? La misma frase que está escrita cargándosela a Abraham. Todo se repite. El diálogo de Abraham y Yahvé.
¿Qué le dice el ángel? Yo soy Gabriel, o sea, yo las puedo todas. Aquí yo también me pregunto, ¿cómo puede ser esto, este relato cierto? Obvio es falso, pero bueno. ¿Cómo puede ser esto si los sacerdotes saduceos no creen en eternidades ni creen en ángeles? Eso no se predicaba en el templo simple y sencillamente porque no se creía en ello. Pero Josefo escribe del Bautista, dice ahí, algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios. El ejército de Herodes, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la muerte de Jesús, las fechas. Dice, sufriendo castigo por haber matado a Juan, el llamado Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo, que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para recibir el bautismo. Predicaba vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así recibir el bautismo. Sigue diciendo Josefo, era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Y todavía sigue aclarando, se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, no era para perdón de los pecados, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud, o sea, su actitud. Dice ahí, hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, le tuvo miedo, porque jalaba a la gente, atraía a la gente. Consideró Herodes más seguro, antes que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquerón, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. No dice que decapitado. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. En Lucas hay que leer completo del capítulo 1 del 57 al 80. Dice, aquí ya estamos en la Biblia, no con Josefo, dice, el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente en lugares desiertos, en el desierto, hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas, el hijo de un sacerdote saduceo viviendo en el desierto. Todos esos son escritos cristianos pretendiendo cumplir profecías. Sin profecías, no puedes convertir a un hombre en un dios o en un semidios. Tiene que haber algo divino, una predeterminación divina. En Isaías 43 dice, voz que clama, en el desierto preparen el camino del Señor. Yod-Hei Vav-Hei, enderecen sus sendas. Malaquías 3:1 dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Malaquías 3:23 sigue, retoma el tema, dice aquí que yo les envío al profeta Elías, porque supuestamente este tipo no murió. Dice, les envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yod-Hei Vav-Hei, grande y terrible. Elías, por cierto, había desaparecido a las orillas del río Jordán. En Qumran encontramos un escrito que dice así, el escrito es las reglas de la comunidad, capítulo 8. Dice ahí, cuando estos existan, o sea, cuando se forme una comunidad, se separarán de en medio de los hombres de iniquidad, los malos,
para marchar al desierto para abrir el camino de aquel. En el desierto preparen el camino de Yod Hei Vav Hei, no de Jesús. Enderecen en la estepa una calzada para nuestro Dios. En Juan 10:40 dice, regresó Jesús al lado oriental del Jordán y se quedó allí en el lugar donde Juan había estado antes bautizando, donde se fue Elías al cielo supuestamente. Todos querían ir a ese lugar, empezando por Juan el Bautista y seguido por Jesús. En Marcos 1, del 1 al 4, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Aquí contradice a Josefo, porque dice que era para el perdón de los pecados, pero si era para el perdón de los pecados, ¿por qué Juan bautizó a Jesús? Si supuestamente no tenía ningún pecado. Y incluso vemos a Jesús bautizando también. En Juan 3, del 22 al 26, dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, donde había mucha agua. La gente acudía y era bautizada. Los dos andaban bautizando. En el versículo 24 dice, esto sucedió antes que metieran a Juan en la cárcel. Y el versículo 26 dice, le dicen a Juan, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Sigamos ubicándonos en la situación de guerra de esta nación. Hablemos de Teudas, porque lo menciona la Biblia. Dice, siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que llevando consigo sus bienes, claro, nada de hacer milagros para que coman, los siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito sería fácil. Con estas palabras engañó a muchos, pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de caballería que los atacó de improviso. Mató a muchos y a otros muchos los hizo prisioneros. Teudas también fue capturado y habiéndole cortado la cabeza, a este sí le cortaron la cabeza, la llevaron a Jerusalén. Estas cosas acontecieron siendo Cuspio Fado procurador. Ahora, en la Biblia, Hechos 5:36, dice, recordad que hace algún tiempo se levantó Teudas alegando ser alguien importante y unos 400 hombres, aquí da la cantidad, los siguieron, pero a este lo mataron, sus seguidores se dispersaron y allí acabó todo, cientos siguiendo a locos. En ese tiempo, sigamos leyendo a Josefo, llegó a Jerusalén un egipcio que simulaba ser profeta y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al monte de los olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estadios de la ciudad. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén. Y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. Cuando Félix oyó tales cosas, ordenó a sus soldados que tomaran las armas. Salió de Jerusalén con muchos soldados de caballería e infantería y atacó al egipcio. Y a los que con él estaban, mató a 400 de ellos e hizo prisioneros a 200. El egipcio eludió el encuentro y escapó. Esto lo vemos en Antigüedades Judías, capítulo 20. En la Biblia también menciona, en Hechos 21, del 37 al 38, dice, al oír a Pablo hablar en griego, le preguntan los militares, ¿no eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con 4,000 guerrilleros? Aquí da también la cantidad en la Biblia. 4,000 guerrilleros confundían a Pablo con este
con este egipcio predicador. Cualquier loco hacía que los judíos los siguieran. Estos hombres, esta nación estaba enferma, realmente enferma, pero no le enfermaron las doctrinas de Jesús y no le enfermaron las doctrinas de ningún otro más que de dos rabinos cuyos nombres ya los vimos antes, ya los acabamos de decir. Estos dos rabinos y 40 seguidores que fueron quemados vivos, Judas y Matías. Judas y Matías. Estos jovencitos y 40 jóvenes más fueron quemados vivos. Su fanatismo llegó al grado de no sentir dolor, de que no les importara nada. ¿Y qué nos dice la Biblia de los seguidores de Jesús? No lo abandonaron y lo maldijeron. Por favor, analicemos todo esto, porque vamos a ver ahora, como abogados, vamos a analizar el juicio que se le siguió a Jesús. Eso vamos a ver ahorita.